Adiós a Musi. Parte 2. El hijo de puta del crío. ¡Me han regalado un auto! Esto es una referencia a que leo fanfics, ¿verdad? Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas. Soy yo, Musi Craftero. Estamos de nuevo aquí en Compas Live, es decir, fanfic de los compas, pero el de Sanon, porque hay dos, eso no importa. El último capítulo que subí era el trauma este súper raro, que recomendaría que no lo vieran. Ahora, si te da igual traumarte psicológicamente, pues ve. Pero luego no vale que te quejes, Yo no me hago responsable de ningún trauma. El silencio marcaba el ambiente de aquella habitación. Una calma completa reinaba aquel lugar. Una ventana abierta permitía la entrada de una leve y pequeña brisa helada, la cual mecía suavemente las persianas, que habían acostumbrado a un movimiento perpendicular, muy débil a su vez, siendo la culpable del movimiento de los rayos finos azules del sol de una mañana nublada. A muchas personas discrepaban con el cariño que algunas personas tenían a este tipo de clima. El caso del ambiente del habitante de esa habitación era similar al de otros muchos. Para él, los días nublados eran los mejores para trabajar. Ok, acabo de leer y entendí perfectamente lo que quiere decir, pero no me aporta nada. Un ruido caótico, a la par de estruendoso, pero con orden, quebró el ambiente tan armonioso por su silencio imposible en medio de la ciudad. Extendió su brazo inmediatamente, apagando la primera de muchas alarmas que tenía programada por si acaso. Por su mente pasó muchos pensamientos distintos. ¿Soy despierto? ¿Ya de día? ¿Pero hoy se trabaja o no? Todas las preguntas estaban relacionadas sobre la mañana. Pasó 5 minutos diciendo si se levantaría o no. Esto es mentira. Todos los que nos levantamos, no nos levantamos. Hacemos la de... vamos a levantar y se caen de nuevo en la cama. O si no, te caes en el suelo y te quedas dormido en el suelo. Pero es lo mismo. Cuando de nuevo aquel silencio se había visto interrumpido por otra de sus alarmas. Decidió entonces levantarse y desactivar las alarmas que restaban. Levantando las sábanas, notó que se había dormido sin camisa. Estaba tan cansado del suceso contra aquel hombre que había caído por completo en su cama. Probablemente su compañero hubiera entrado y la había abrigado a sabiendas de que no podría ni pestañear sin que le doliese cada músculo de su cuerpo. ¿Se supone que soy yo? ¿O algo así? Pensando eso, se levantó con un cuerpo respondiendo a las heridas de la noche anterior. Sus espaldas estaban llenas de morados y alguna que otra rasguña algo grave. Se observó las manos notando cómo estaban curtidas, llenas de pequeñas heridas. Pensó cómo explicar tantas heridas si alguien le veía sin camisa, pero solo se le ocurrían momentos pervertidos sin que tuviera que tocar el tema de la violencia. Fue entonces que la brisa, que había aumentado su fuerza, estremecería el pecho y la espalda del policía. Al acto cerró la ventana y empezó a vestirse con la primera capa de su uniforme, una camisa que, aunque fuera opcional el frío, ya había llegado a la ciudad. Además se colocó los pantalones verdes oscuros y las botas oficiales. Salió así de su habitación, todavía sin encender ninguna luz. No tengo ni idea quién es, alguien me puede ayudar. Encontró entonces un panorama similar al de la habitación. Frío y oscuro aquel apartamento, reinaba un silencio completo que podía llegar a incomodar si no fuera porque ese era su hogar. A pesar de tener un sueldo un poco mejor que la media, siendo un agente público, el dinero no le daba para mucho más. No vivía ajustado ni se le complicaba llegar a fin de mes como otros, pero sí es verdad que si quería hacer algo o comprar algo un poco más caro tenía que reunir un dinero. Sin embargo, vivía bastante bien. Además, desde que había llegado su amigo de internet, Esparta, las cosas no es que hubieran cambiado súbitamente, pero sí existía una mejora notable. No es que ahora viviera con lujos, pero la casa se sentía más viva. La soledad puede ser un arma de doble filo que no se nota, pero te va hundiendo cada vez más y más si no actúas a tiempo. Desde que el chico llegó, aparte de sus gritos escandalosos, cuando llegaba con amigos del instituto, de la academia, de piragüismo, y pasaban la tarde jugando a la consola de turno o simplemente veían series. Otras, en aquellas raras ocasiones que él podía salir más temprano del trabajo, llegaba a la casa y encontraba al niño rodeado de chicas de su edad, aparte de sus amigos haciendo el idiota. A él no le importaba que estuviera ahí, siempre cuando no hicieran nada ilegal. Y luego ordenen lo que hicieron. Esas fueron las primeras pautas que hicieron para un adolescente que ahora era un youtuber famoso. Aunque fuera amigo suyo, alguien tenía que parar un poco al muchacho para que no se le fuera de las manos el poder. O sea, yo soy el responsable. En plan, Esparta es el típico niño mimado y yo soy el responsable, madre mía. Musi el responsable. Soy el adulto responsable aquí. Y soy un policía aún. Me encanta. Entre más pensamientos, se encendió la luz de la cocina. El apartamento eran de 2 habitaciones y un baño. Un salón bastante amplio que componía la joya principal de aquel lugar. Conectado a él estaba un balcón que, aunque considerablemente grande para el resto de la ciudad, se podía
ser en él. A su vez, la cocina era abierta, con una barra americana que cumplía como comedor para comidas rápidas o de pocas personas. A pesar de eso, entre el espacio de la cocina y el salón se encontraba una mesa amplia, donde cabían fácilmente 6 personas. El salón, por otra parte, era un amplio sillón en forma de L, con una mesa de café, donde habían un montón de controles de consolas, carátulas de videojuego y cartas de algún juego de mesa que no llegaba a visualizar bien. Añadiendo, estaba ahí un largo mueble con un gran televisor que había logrado comprar con unos ahorros entre los dos. La colosal pantalla de más de 60 pulgadas era 4K y era de las curvas. No recordaba bien el precio, pero sabía que había costado más de 1.500 euros cuando la compraron. Sonrió levemente cuando recordó aquella anécdota de su intento por levantar entre ellos dos el televisor, pero finalmente tuvieron que ayudarles a algunos empleados para llevar a su casa en una camioneta porque justamente iban saliendo y habían comprado algo, así le hicieron el viaje gratis. Afortunadamente habían entrado a la perfección en el ascensor, dejando así los problemas que había generado traerla. Más recuerdos venían a su cabeza cuando ya se estaba preparando un pan con chocolate. ¡Qué asco, hermano! ¿Cómo que pan con chocolate? Para despertar un poco el cuerpo con azúcar a esas horas. A su vez, como el café no era muy de su agrado, preparó té de menta caliente que protegía muy bien la garganta de aquel fiero viento de Barcelona, y para finalizar, como guinda de un pastel, que ahora mismo le apetecía comer una manzana, que en ese momento empezaban a estar de temporada y eran más baratas. Desbloqueó su teléfono para revisar su vida social nocturna, tanto como Musicraftero, el nombre que se había dado para subir videos a YouTube y que con él recolectó bastante fama con 20.000 suscriptoras, que ahora van a ser 100 dentro de poco. Oh sí, papu. Pero lo dejó porque el trabajo como policía le era más importante. De vez en cuando subía un video, hacía largos directos nocturnos cuando tenía insomnio mientras leía cualquier libro. Esto es una referencia a que leo fanfics, ¿verdad? Respondía preguntas o simplemente conversaba con sus. Esto es una referencia a lo que hago actualmente. ¡Qué asco me das! Por otra parte era Sebastián, la joven promesa en la policía. Había conocido a muchas personas, aunque amigos como tal eran pocas, ni siquiera les habían conocido por su trabajo. Fue entonces con el paso del tiempo que entendió que se le había acercado gente simplemente interesada, que sabía que iba a llegar lejos. Él mismo aumentaba su ego con esas clases de pensamientos, pero algo le devolvía la realidad cuando seguía leyendo en el Twitter de Musicraft. Un simple tweet de Esparta dando los buenos días fue lo suficiente para que esté dando un sorbo al té, se levantara, caminó con el máximo silencio posible y aporrió con fuerza a la puerta de Esparta. Este, por su naturaleza, se escuchó como que se asustó e insultó al aire. Así no podía aguantar la risa cuando escuchó las pesadas pisadas del niño acercándose a la puerta. Un gran insulto fue lo primero que pudo obtener del crío. ¡Pero se puede saber qué forma es esa de llamar a la puerta! Déjate un poco ahora que estás despierto. ¿Quieres pan con chocolate? ¿De qué chocolate estamos hablando? ¡Qué rápido se le pasó! Del chocolate más barato del supermercado. Entonces iré a por mi suministro personal de Nutella. ¡Pero será hija! ¿Qué dijiste? Que si me das un poco para el pan. Después de ese portazo, olvídate. Ahora sí, será hijo de puta el crío. ¿Tú no tienes trabajo que hacer? Para variar. ¡Mierda! ¡Llego tarde! Men. Se llama pan con Nutella. Primero le digo si quiere con chocolate y me dice, nah, prefiero Nutella. Luego me enojo con él porque no me quiere dar Nutella. Luego él se enoja conmigo pensando que me llevé su pan con Nutella cuando en realidad lo tiene en la mano. Hashtag Esparta es tonto. Quiero en Twitter y en YouTube ahora mismo. Hashtag Esparta es tonto. El que ponga en Twitter, @Esparta356-, creo que es su Twitter, no lo recuerdo bien. Hashtag, ¿está en tu mano? No sé, le voy a dar retweet a todos los tweets que vea. Muse abrió su habitación encendiendo la luz de un manotazo. Visualizó rápidamente la ropa que le faltaba ponerse, y como si fuera un robot o un personaje de anime, a medida de que se movía por la habitación, esquivando los objetos que había dejado por el suelo, como libros, papeles o incluso tazas con algún refresco similar, se alistó completo para recorrer las calles de la ciudad. El uniforme, aparte de los pantalones y la bota, era una camiseta de manga larga, también verde oscura, con varias inscripciones de la policía. Aparte de eso, se colocó sus guantes de conducción que solo se ponía durante el frío o cuando conducía motos. Añadiendo protección contra las bajas temperaturas, estaba el cubrecuellos negro de algodón y el abrigo principal que siempre llevaba la policía con todo eso. En Barcelona, los agentes de seguridad llevan boinas que los diferenciaban del resto de cuerpos. ¡No voy a llevar boina! Saliendo de su habitación con las llaves en la mano, tanto de la casa como de su vehículo, tomó el pan con Nutella que tenía Esparta, mientras buscaba algo que no conseguía entender el qué, y se despidió dando un mordisco mientras lo decía. ¡Me llevé su pan! ¡No! El niño se despidió también, pero con un par de insultos adicionales y con alguna que otra riña adicional. Vivía en un quinto piso, pero eso no le impedía tomar las escaleras por donde llegaba más rápido que el propio ascensor por su condición física. Ascensor, nah, yo escaleras, hermano. Además de haberles aprendido el truco a aquellas escaleras para bajar 6 pisos en 8 segundos, contados en alguna que otra ocasión por Esparta, que siempre se había preguntado qué era este escándalo que sucedía en el edificio por la mañana. Nadie se había quejado más que nada al ser tan rápido, nadie lograba verlo en acción. ¿Super bajada, hermano? ¿O qué? No entiendo. ¿Por la barandilla? ¿O qué haga? ¿Qué así?
Llegando al sótano encendió la luz y con rapidez se montó en su moto personal. No era de las baratas, pero tampoco es que fuera la gran cosa. Como muchas de sus pertenencias estaba bastante bien, la moto no era la excepción, cumplía su cometido y era confiable, y eso era suficiente para él. Con otra llave abrió el portón que era automático y salió. Despedido a las calles con un ligero derrape, tomando una de las calles que van al centro de la ciudad, desde ahí tomaría una rotonda que lo llevaría por una calle algo estrecha, justo a una cuadra como mucho de la comisaría. Por el diseño tan perfecto que tenía la ciudad, todo estaba medido a la perfección. En la zona más central era muy difícil en verdad perderse por su trabajo. Si alguien conocía bien la ciudad, Mozi la conocía el doble de mejor. Por muchos meses su rutina era el patrullaje y vigilancia de lugares claves, como la Rambla o la zona costera donde gran parte del turismo se centraba ahí. Soy un máquina, o sea, soy el mejor poli del mundo. ¿Dónde está mi medalla? ¿Dónde está mi placa? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien me puede dibujar con traje de policía, por favor? Por favor, quiero verme dibujado de policía, por favor. En un abrir y cerrar de ojos había llegado a la comisaría. En verdad no se caracterizaba por nada en particular, pero sabía que habían peores. Era un edificio de color marrón, café, similar a muchos otros, adornado por muchas placas y símbolos policiales. No era esencialmente por lo que la gente lo reconocía, sino por la cantidad de vehículos, motos y camionetas que utilizaba la policía para sus operativos. Se bajaba estacionando su moto, revisando a la hora a sabiendas de que había logrado llegar a tiempo. Luego de dejar la moto, saludó a un par de compañeros que ya iban saliendo a hacer la rutina típica de la zona. Subió las escaleras, quedaban a pie del edificio saludando a otro agente que le había tocado hacer guardia. Estaba tranquilamente observando las calles del cielo nubloso con una taza de café, probablemente demasiado distraído en sus pensamientos para saber quién entraba o salía de la comisaría. Entrando y saludando a aún más compañeros de trabajo, avanzó por las oficinas de personas de alto rango o destinados a la administración, hasta llegar a la de su jefe. El director de grupos policíacos estaba hablando con alguien por el teléfono cuando Mozi entró sin llamar a la puerta. Este lo saludó con indiferencia y le respondió con un gesto de que cerrara la puerta y se sentara. Mientras despedía con quien fuera que hablara, sacaba unos papeles. Con un rápido vistazo, Mozi vio que se trataba de su expediente. Nadie como él sabía lo que había hecho, pero siempre le ha dado curiosidad qué podían decir esas cosas. El jefe se levantó nuevamente. Parece que la conversación de momento no había terminado, y Mozi movió los papeles para que pudiera leerlo sin que se enterara. Decía algo en sus logros, que era lo que no estaba tapado. En su primera jornada semestral logró marcando un nuevo récord el arresto de 23 delincuentes que habían sido buscados por la policía con fecha mayor al año de su emisión. Así además multó con justificación absoluta cumpliendo la ley correctamente. Un agente con el historial limpio de malas acciones que ha contribuido también en operaciones en conjunto con cuerpos de la ONU sobre la pedofilia que, aunque su misión fue un fracaso, su actuación fue calificada como completamente perfecta. Y para finalizar, estando fuera de su turno, actuó en nombre de la ley arrestando en solitario un sujeto buscado por la policía muy peligroso, llamado Bernardo, salvando la vida de un chico que se encontraba apalizado por el sujeto. Espérate, ¿23 delincuentes que se llevaba buscando más de un año? ¿Y que yo los arresté todos en tiempo récord? O sea, ¿por qué tengo que ser el perfecto? Y lo de la ONU se refiere a lo de Raptor Eitel cuando los estaba buscando Mike y yo, pero yo hice la trampita para salvar a Itzel. Ay, Dios mío. Hoy Trollino también estaba metido en eso y no lo sabe, Mike. Hermano, estás muy enredado. Lo último le llamó la atención, porque en verdad no fue él quien arrestó al sujeto, sino más bien ese, aquel agente misterioso que lo salvó de una muerte segura y simplemente desapareció, con un mensaje que debía decir. Por eso estaba ahí, por eso había logrado levantar tan temprano y llegar a buenas horas. Supuso entonces que se trataba de un agente que estaba fuera de la información y trabajaba desde el anonimato. Tal vez era alguien que simplemente luchaba en nombre de la justicia, como un superhéroe pasado de violento, pero eso no podía ser posible. No tenía sentido que le dijera esa frase cuando no tendría por qué tener contactos con la policía de ser así. Mozi en sus pensamientos nuevamente fue interrumpido por el jefe, que se había sentado al fin y saludado a la gente como era de... Bien, Sebastián, sé lo que pasó anoche, solo tienes que decirlo, pero antes necesito contarte qué es lo que pasará a continuación si lo dices. En el caso de aceptar, es verdad, serás ascendido, pero no a guardia o algún otro puesto similar, tampoco detective. Mucha gente piensa que es lo máximo antes de pasar a ser de administración. Será lo que se conoce como un agente nocturno. Diego. Dios, el chiste malo, hermano. ¡Oh! ¡Qué asco! No es un nombre muy formal o serio, que digamos, para lo que en verdad es, pero no tenemos tiempo para esas cosas. Estos agentes en verdad son muy pocos. Creo que ya no hay más de 6 en toda España. Son una fuerza que, aunque se sabe su exigencia y si cualquiera investiga un poco encuentra información sobre ellos, nunca se les ve en acción. Son precisos, mortales y toman los casos que los detectives o abandonan o no se atreven a tomarlos, como podría ser los de la mafia o similares. El hombre que conociste lleva ya varios años tras un caso que es prácticamente imposible de resolver porque los pocos testigos que quedaron están muertos.
fotos. Sin embargo, parece ser un asunto personal. ¿Estás dispuesto a meterte en todo ese embrollo? Digo, es verdad que es un gran ascenso, pero corres muchos riesgos. La paga es buena. Son más de 15.000 euros de base. Si es un montón a decir verdad, más que yo. Pero es la hora de decidir. ¿Lo dirás o no? Mose lo pensó un poco. En verdad, el beneficio era mucho mayor de lo que pensaba. Pero también los riesgos. Parecía que iba a ser un agente secreto, de esos que aparecen en las películas. Por un lado se sentía emocionado, pero la voz de la razón le decía que era demasiado joven para morir. Después de reflexionar lo pensó bien y con la filosofía de solo se vive una vez más. Ok, o sea, me estoy arriesgando a morir básicamente. Adiós, Amusi. Parte 2. ¿Algo así? ¿No? Ese ya no es de silencio, dijo serio con determinación. Sabía que lo dirías. Estoy orgulloso, chico. Ese te está esperando en estas coordenadas y tu nuevo auto también. ¿Me han regalado un auto? Sigue siendo de la policía, pero lo puedes utilizar también fuera de turno. ¡Me han regalado un auto! Muchas gracias, señor. Ahora mismo voy para allá. Musi, muy feliz, se levantó dándole la mano a su jefe y despidiéndose de él, sacó rápidamente el teléfono y empezó a llamar a toda su gente cercana de confianza hablando sobre un ascenso, aunque sin mencionar el cargo en sí, pues era secreto. Decidió que organizaría una fiesta de modo de celebración el fin de semana si es que no tenía trabajo. Colgó el teléfono al último que llamó y utilizando la llave del coche, una camioneta BMW, no sé cómo se dice, completamente nueva se desbloqueó. No se lo podía creer, la camioneta que siempre había querido conducir ahora era medianamente suya. Definitivamente la mejor mañana de mi vida. Espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante el capítulo. Me gusta mucho cuando tiene más narración que diálogo. Pero igualmente extraño el diálogo, ¿ok? Extraño un poco los dialoguitos. Recordar que tienen el link para que ustedes mismos lean el fanfic abajo en la descripción. También básicamente pueden suscribirse, seguirme en mi Twitter, hacer por favor lo del dibujo o si no lo de molestar a Esparta y petarle el Twitter, por favor. En serio, si hacen eso los voy a amar demasiado. Pueden darle like a este video, compartir y comentar como siempre en todo. Y eso, que nos vemos en el próximo video de lo que sea. Y ahora sí, bye.